Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Abrió la puerta del dormitorio principal. Pilantita sintió un cálido abrazo de unos cálidos brazos que la abrazaban suavemente por detrás. El olor familiar de una fragancia profunda, un suave toque y gentil, un susurro en su oído. Cumpín, te extrañé mucho. En ese momento Pilantita estaba envuelta en los brazos de alguien, enterrando su rostro en el hombro de Pilantita. Ella respondió al cálido abrazo, extendiendo la mano y apretando con fuerza el brazo de la persona que la abrazaba. Era como si quisiera asegurarse de que no estaba soñando. Pilantita no sabe cómo debe sentirse entre permitirle disfrutar de la realidad que alcanzó su punto máximo. Es curioso que estos sentimientos sean opuestos, mezclados, hasta tal punto que Lady Pin apenas puede distinguirlo. Pin, ¿estás llorando? Preguntó la princesa Anil inmediatamente después de notar que la persona que la abrazaba estaba sollozando. Pilantita negó con la cabeza, aún así las lágrimas cayeron. La princesa Nil tuvo que abandonar el abrazo para enfrentarse a la persona que lloraba y solo miraba sus pies. La princesa Nil guió a Pilantita para que se sentara en el largo sofá, como si Lady Pin estuviera hecha de un vidrio frágil que pudiera romperse en cualquier momento. La princesa Nil extendió la mano para acariciar el hermoso rostro de Lady Pin, para poder mirar hacia arriba y hacer contacto visual. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus labios regordetes presionaron una línea recta. Se estaban mordiendo los labios y sus suaves mejillas estaban mojadas por el mar de lágrimas que seguía fluyendo sin parar. Cumpín, por favor, no llores, querida. La suave voz de la princesa Nil sonaba dulce y gentil, como si se estuviera dirigiendo a una niña pequeña. Usó su pulgar para secar las lágrimas de Pilantita, que aún seguía llorando. Estoy frente a ti ahora. Los ojos de la princesa brillaron con preocupación por Lady Pin. Cumpín. El hermoso rostro de la princesa Nil palideció cuando vio a Pilantita permanecer en silencio. ¿Tú no me quieres más? Cuando Pilantita escuchó estas palabras, de repente sollozó. Su pequeña mano presionó con fuerza los frágiles hombros de la princesa Nil. Si no te amara, la suave y dulce voz rompió lo que era casi incomprensible. Si no te amara, probablemente no contaría los días para esperarte así. Volviste sin decirme nada. Pilantita tenía dificultades para hablar mientras sollozaba. ¿Por qué estás jugando con mis sentimientos de esta manera? Lo sé que estás contando los días, dijo la princesa Nil mientras extendía la mano y acariciaba con ternura el cabello de Pilantita. Por eso, desde hace unos meses estoy estudiando libros de texto con la intención de terminar mis estudios un semestre antes para acelerar el tiempo y poder verte rápidamente. Eso no significa que no haya estado contando los días hasta verte. Pilantita no alivió sus sollozos mientras miraba a la persona frente a ella. Pero en cuanto el velo de sus lágrimas se detuvo, Pilantita de pronto se dio cuenta que en este momento su noble amante se había convertido en una joven adulta. La princesa Nil sonrió gentilmente y luego limpió suavemente la cara de Lady Pin con su pañuelo. Si hay algo similar que no ha cambiado desde hace 2 años, serían sus labios. ¿Qué dices? ¿Me perdonas? Pilantita no respondió, sin embargo no se defendió cuando la princesa Nil se inclinó y besó ligeramente su rostro. Terminó siendo ella quien bajó su rostro hasta el hombro de la princesa Nil, con un gesto inevitable, pues no podía ocultar cuánto tiempo llevaba buscando el calor de la persona que tenía delante. La princesa Nil aprovechó la oportunidad y abrazó amorosamente a la pequeña Lady Pin.
La fragancia profunda y compleja de la princesa Nil parecía de alguna manera calmar la mente de Pilantita y tranquilizarla. Si hubiera sabido que volverías hoy, habría ido al aeropuerto a recogerte. Pilantita de repente habló en voz baja mientras enterraba su rostro en el cálido abrazo. Lady Pink apretó aún más el abrazo de la persona con la dulce voz. Aún hablas tan dulcemente como siempre. La princesa Ni levantó una sonrisa en la comisura de su boca antes de inclinarse para besar los labios de Pilantita. La princesa Ni cierra los ojos, respondiendo el suave toque. El cabello de la princesa lo pone al lado de su oreja. Has viajado mucho, ¿no estás cansada? Pilantita no pudo evitar preocuparse. Al ver tu rostro, mi cansancio desapareció por completo, dijo la princesa Nil, acercando su rostro dulce al rostro de Pilantita. ¿Cuándo llegaste? Preguntó Pilantita, mientras sus manos se extendían para envolver la parte posterior de la cabeza de la princesa Nil. ¿Por qué tus padres te permitieron descansar en el palacio? Llegué en la mañana, todos estaban tan sorprendidos como tú, porque solo se lo dije al gran príncipe, dijo la princesa Nil, y sonrió hasta que la persona debajo de ella de repente también sonrió. Mamá me abrazó y me besó sin parar durante varias horas, hasta que mi padre dijo que debía estar cansada por el viaje. Mi madre finalmente me permitió regresar y descansar aquí. Ahora que lo pienso, todavía estoy enojada contigo. Las delgadas cejas de Pilantita se juntaron. Sin embargo, sus bellos labios levantaron una leve sonrisa. No es solo cuestión de sorprender, dijo la princesa Nil. Los occidentales también influyen en la forma en que expresan el amor. Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.